No se trata, hermanos, de un asunto social, esto que Pablo está diciendo aquí, o de un asunto mundano, sino un llamado que procede de la perfecta voluntad de Dios desde la eternidad. Por lo tanto, dado que el llamado viene de un Dios santo, que en su misericordia me alcanzó aun y a pesar de que yo era un terrible pecador, no puedo seguir viviendo de esa manera. Es lo que Pablo me está diciendo. Y Pablo dice de alguna forma en todo el capítulo 4, si han recibido el Evangelio, si en verdad han entendido, comprendido y llevados a la salvación por el anuncio de este Evangelio, no pueden seguir siendo lo que eran, ni tampoco pueden seguir practicando esta vida que los no creyentes practican. No hay compatibilidad en ambas cosas. Esta expresión nos hace notar que la vida que nos ha dado Cristo Jesús por gracia no es un juego, sino algo que ha de asumirse con responsabilidad y entrega total. Es por ello que los primeros 4 sermones de este año referimos a cuestiones de ética cristiana, ética fundamental basada en la Escritura. No podemos ser aquello a lo cual no fuimos llamados. Estuvimos hablando de esto. Pues los creyentes debemos vivir dignamente en virtud de la vocación con que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Veamos lo que dice 1 de Pedro 2.8 en la versión del lenguaje actual. Escuchemos, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Es interesante cómo traduce esta versión, este pasaje que conocemos en la Reina Valera 60. Dado que nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino por gracia hemos sido tomados y puestos en la familia de Dios a través de la obra de Cristo que nos ha regenerado, justificado y ahora nos santifica. No podemos tener esta práctica, es decir, voy a ser muy conciso. No podemos divertirnos como se divierten los inconversos. No podemos socializar como socializan los inconversos. No podemos trabajar como trabajan los inconversos. No podemos ser familia como lo son los inconversos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que le pertenece a Dios. Y tenemos que aprender a vivir como Dios en su palabra nos lo enseña. Y eso está claramente instituido en la doctrina. Por eso es importante conocer la doctrina. El apóstol Pablo entonces nos va a mencionar en los siguientes versos algunas cosas que son valiosas y que debemos de considerar en nuestra manera de vivir. En el verso 2 Pablo nos llama a ser humildes. El cristiano debe de ser humilde como aquel que lo salvó es humilde. Debemos de caminar lejos de la soberbia y nuestra oración debe de ser esta todos los días. Señor, líbrame de la soberbia, líbrame del orgullo, líbrame de la crítica, líbrame de la autosuficiencia, líbrame de creer que soy mejor que los demás, porque no lo soy. Soy tan pecador como cualquier otra persona y es por tu gracia que yo estoy en tu iglesia. Es por tu gracia que yo he sido regenerado, he sido justificado, he sido adoptado y ahora tú por esa misma gracia me santificas. En el versículo 3 Pablo nos dice que debemos de vivir en el vínculo perfecto de la paz. Esto no refiere a la paz que nosotros podemos construir, sino es la paz que Dios nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Entre los creyentes no nos vinculamos según nuestra conveniencia, ni tampoco nos vinculamos según nuestra capacidad de vivir en comunidad o de construir alguna paz humana. Nosotros nos vinculamos por la gracia de Dios en Cristo Jesús unos con otros a pesar de toda diferencia. Y en el versículo 4 al 6 Pablo presenta una serie de unos que enfatizan la unidad doctrinal y el espíritu cristiano o la espiritualidad cristiana. MacDonald, el teólogo y pastor, menciona que estos versículos son fundamentales para vivir una vida sólida en la iglesia. ¿Cuáles son estos unos? Dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un solo bautismo y un Dios y Padre. Es decir, a pesar de las diferencias que tenemos, y consideremos que Pablo está hablando para judíos y griegos, a pesar de que unos son descendientes de Abraham en la carne y otros
han sido puestos o injertados por la fe en Cristo en esa misma familia de Dios, exactamente igual que los judíos, no podemos no podemos enfatizar en las diferencias. No es correcto esto. Debemos de enfatizar en la verdad que Dios nos ha dado en su doctrina. Somos miembros de un solo cuerpo y solo Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Nosotros no inventamos la doctrina, nosotros no construimos la doctrina de la iglesia cada domingo. La doctrina de la iglesia, la verdad de la iglesia solo está en la palabra y esa verdad es apostólica. Es algo que debemos entender. Jesús enseñó, así dice la Escritura, a los apóstoles y ellos pusieron el fundamento, un fundamento apostólico. Esto no pertenece a la iglesia romana. Que ellos quieran apoderarse o hacer creer que son los herederos de este mensaje apostólico es una idea completa y totalmente falsa. La iglesia romana comenzó en el año 1050. Esto no es verdad. Es importante que podamos comprender que una iglesia vive en la verdad en la medida en que vive en la doctrina y en la medida que esa doctrina es la doctrina que está en la Escritura, que los apóstoles y profetas establecieron desde el principio. Así que, hermanos, aunque seamos diferentes, somos miembros de un solo cuerpo. Aunque seamos diferentes y tengamos intereses diferentes y no tengamos comportamientos similares, debemos de entender que debemos de mantenernos unidos, porque hemos sido salvos de la misma manera, por gracia y en Cristo Jesús, debido a las misericordias de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque de otra forma lo único que causamos es división, lo único que causamos es estrés dentro de la iglesia y lo único que causamos son problemas. Hemos sido salvos por gracia, así enseña Pablo en el capítulo 1, 2 y 3. Hemos recibido la adopción gracias a que fuimos regenerados y justificados, y ahora estamos siendo santificados, pero debemos de crecer en ello y mantenernos en la verdad del Evangelio y cultivar, de acuerdo a esa verdad, el vínculo que en Cristo tenemos como iglesia.